vamos a trabajar esta clase, ¿sí? El tejido sanguíneo. Y también hablaremos del sistema respiratorio. ¿Ok? Esas son dos clases. Recuerden que en la clase anterior habíamos visto todo lo referente al tejido cardiovascular, ¿no? Cómo está formado el sistema cardiovascular. Pero hoy día hablaremos justamente de ese tejido sanguíneo que es el que está circulando por este sistema cardiovascular, ¿no? Sistema sanguíneo. Pero recuerden ustedes que el tejido sanguíneo es un tejido conectivo especializado, ¿ok? Entonces, como todos los tejidos conectivos, tiene células, que en este caso son de diferentes tipos, que cumplen inclusive diferentes funciones, los vamos a ver hoy día, y la matriz extracelular, que en este caso, a diferencia de los otros tejidos, ¿no es cierto?, no es sólido, sino más bien líquido, ¿ok? Entonces hablaremos de la histología del tejido sanguíneo, los glóbulos rojos, sus características, los glóbulos blancos, sus características, y hablaremos también de la médula ósea y algo de la hematopoiesis. Bien, primero para contarles que cuando estudiamos el tejido sanguíneo no lo hacemos en cortes histológicos, ¿no? Así que tengan mucho cuidado. O sea, la sangre no se puede estudiar en cortes histológicos, es muy complicado. Tendríamos que primero solidificarlo, ¿no?, para poderlo incluir y luego cortarlo. Es muy complicado. Entonces, la forma más adecuada de estudiar el tejido sanguíneo son en frotices o extendidos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes están viendo un extendido súper interesante, como ven ahí, ¿no es cierto? ¿Ok? Prácticamente como completo con todas las células que deberíamos ver en un tejido sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es colocar una gotita de sangre, ¿no es cierto?, en una lámina, luego con otra lámina portaobjeto se hace el extendido, por eso también se llama extendido o frotis, ¿no es cierto? Luego se fija, ¿no? La mayor parte de los laboratorios utilizan metanol para fijarlo, otros solamente lo fijan al seco, ¿ok? Y se hace la coloración. Aquí la coloración es con un solo colorante. A pesar que ustedes ven aquí dos colores, ¿no es cierto? Ven este rosa y luego ven este lila o morado, ¿ok?, de los núcleos, ¿ok? Es un solo colorante. Entonces hay varios colorantes, por ejemplo el Yensa, que es uno de ellos, el Wright, que es otro de los que se utilizan generalmente para hacer este tipo de coloración. Entonces un solo colorante tiene afinidad, ¿no es cierto?, dependiendo de qué célula se trate, del contenido, por supuesto, de la célula, y puede teñir, ¿no es cierto?, de forma eosinófila o basófila. ¿Okay? Entonces, aquí en este frotis sanguíneo lo que estamos observando, estos discos que son los eritrocitos o glóbulos rojos o hematíes, ¿no es cierto?, mírenlos por favor, ¿no? Normalmente siempre se ven así de color rosa, ¿no? La parte del citoplasma más grueso se ve muy rosado por el contenido de hemoglobina, y en la parte central no es que haya un hueco, sino que es la parte más delgada del disco, porque es un disco en realidad. ¿Okay? Veremos esos detalles cuando estemos estudiando la estructura y la morfología de estas células. Luego tenemos los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, miren aquí justamente en este lado derecho, tenemos los granulocitos. Granulocitos porque al microscopio de luz, ¿no es cierto?, podemos observar gránulos en el citoplasma. ¿Ok? Entonces, empecemos por este, que ven que el grano es de color lila, ¿no? O sea, no es ni muy basófilo ni eosinófilo, por eso se llama neutrófilo. ¿Ok? El contenido de los granos, entonces, ¿no es cierto?, permiten que se tiña de esta manera. O sea, no es ni basófilo ni eosinófilo, sino más bien neutrófilo. En el caso de los eosinófilos, como ustedes observarán, los granos son de color rosa. A veces se ven medios naranjas, ¿no?, por el contenido básico que tienen ellos, ¿no? Pues toman los colorantes ácidos, o sea, la parte ácida del colorante, ¿no?, y que en este caso es la eosina, y por eso se llama eosinófilo. ¿Ok? Mientras que esta célula, cuyos granos son de color morado, oscuro, grueso, como ustedes observan acá, son los basófilos, porque la tinción que tienen los granos que predominan en esta célula son morados, ¿no es cierto? ¿Ok? Porque han tomado el colorante básico, pues se llaman basófilos. Recuerden que si son basófilos es porque se colorean con
con el colorante básico, pero su contenido tiene que ser ácido, ¿no es cierto? Y todo lo contrario, y los eosinófilos. Los eosinófilos tendrán un contenido básico, por lo tanto, se colorean de esta manera, acidófila o eosinófila. Entonces, ténganlo en cuenta porque cuando veamos el contenido de los gránulos, ustedes se van a dar cuenta de cuál es la naturaleza de esos contenidos, ¿ok? Por otro lado, tenemos los agranulocitos, ¿no es cierto? Que son estos que están acá. Y no es porque en el citoplasma no haya granos, sino que los granos no son visibles al microscopio de luz, porque definitivamente ellos tienen lisosomas, ¿no es cierto? Y tienen otras estructuras de forma granulares, pero no se notan, ¿ok? Por eso se llaman agranulocitos. Y aquí tenemos principalmente a los linfocitos, que pueden ser grandes o pequeños, y aquí a los monocitos, que son las células más grandes, los glóbulos blancos más grandes que encontramos en la sangre. Pero además de las células maduras, que son estas que acabo de mencionar, podemos encontrar algunas células que todavía no terminan de madurar, que son los abastonados, ¿no es cierto? O neutrófilos en banda, que generalmente son los más abundantes, porque todos los demás, tanto eosinófilo como basófilo, también tienen un estadio inmaduro, que en este caso son los en banda, las células en banda, ¿no? O también llamadas bastonados, pero no salen al torrente sanguíneo. Entonces, el que podemos ver con más frecuencia va a ser justamente este neutrófilo en banda. ¿Ok? Ahora, con respecto a los glóbulos rojos, también en algunos casos pueden aparecer algunos, en muy bajo porcentaje, algunas células un poco inmaduras, ¿no es cierto? Y estamos hablando de los reticulocitos, pero que no se observan, a no ser que hagamos una tinción especial, ¿no? Con verde brillante o verde malaquita, si no me equivoco, ¿ok? Con los que se puede ver los ribosomas, ¿no? Que le da justamente ese aspecto reticulado, resto de ribosomas que quedan todavía en el citoplasma y que le da ese aspecto reticulado que tiene este reticulocito, ¿ok? Ahora, además de todas estas células que acabamos de mencionar, algunas anucleadas, como en el caso de los glóbulos rojos, y las nucleadas, ¿no? Lobuladas, como los granulocitos, y las nucleadas de los agranulocitos, encontramos las plaquetas, estas de acá. Estas plaquetas o trombocitos, ¿no es cierto?, que son muy pequeñas, miren, 1 o 2 micras nada más, son muy pequeñitas, pero que no son células completas, ¿no? Son fragmentos celulares que derivan de los megacariocitos que se encuentran en la médula ósea. Entonces, de estas células son las que vamos a hablar durante la clase, ¿ok? Habíamos dicho que la matriz extracelular de ese tejido es líquida. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ese líquido es el plasma sanguíneo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre plasma y suero? ¿Ok? Cuando está circulando la sangre, ¿cierto?, tenemos el plasma. Entonces, por ejemplo, acá, miren ustedes, en ese tubo tenemos una parte, ¿sí? Casi un poquito más del 45%, ¿no es cierto?, es plasma sanguíneo. Tenemos un porcentaje muy bajito, 1% de leucocitos y plaquetas que se forman como una nata, como una capa en la parte superficial de toda esa parte que es de color rojo, donde vamos a encontrar los hematíes, ¿ok? Por eso se llaman blancos, porque justamente en esta zona se ve como una nata blanca, donde vamos a encontrar los leucocitos, leuco, blanco, ¿no? Vamos a encontrar los leucocitos y las plaquetas. Mientras que el plasma, ¿no es cierto?, ¿ok?, va a contener todos los materiales, o mejor dicho, todas las moléculas que transporta el plasma, ¿ok? Y en ese caso, principalmente albúmina, que es la proteína más abundante, el fibrinógeno, que todavía se supone que está aquí porque no se ha producido la coagulación. Vamos a encontrar inmunoglobulinas, lipoproteínas, hormonas, vitaminas, sales, todo lo que vamos a ver dentro de un momentito más, ¿ok?, vamos a encontrar en el plasma sanguíneo. Pero ¿cómo yo obtengo la separación de las células, o sea, la parte forme o la parte celular y el plasma sanguíneo, que es la parte líquida, en este caso parte de la matriz extracelular? Es cuando recogemos la sangre, ¿no es cierto?, con un anticoagulante. Entonces vamos a impedir que se coagule la sangre, pero al centrifugarlo, ¿no es cierto?, podemos separar la parte sólida de la parte líquida, ¿ok? En cambio, si nosotros no colocamos un anticoagulante, ya sea heparina
o cualquiera de esos anticoagulantes que nosotros conocemos como citrato sódico, por ejemplo, de todas maneras se va a producir la coagulación y por lo tanto, ¿no es cierto?, el coágulo se va a retraer en el fondo del tubo, ¿no es cierto?, donde vamos a encontrar todas las células, glóbulos blancos, glóbulos rojos, etcétera, y el fibrinógeno, que ha cumplido justamente, la fibrina, mejor dicho, ¿no es cierto? Entonces, aquí el fibrinógeno se ha convertido en fibrina para atrapar justamente las células, ¿ok? Entonces, el líquido tiene todo lo demás, excepto no el fibrinógeno, que era lo que estaba justamente en el plasma, ¿ok? ¿Cuál es la cantidad normal que debemos encontrar de cada una de las células en la sangre? Debemos encontrar, ¿no es cierto?, por cada mililitro de 5.400.000 células de eritrocitos, ¿no?, en los hombres, y en las mujeres un poquito menos, 4.800.000 por centímetro cúbico o por mililitro, ¿no es cierto?, en las mujeres. En el caso de los glóbulos blancos, el número normal va desde 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico. En cambio, las plaquetas, del número normal, el mínimo puede llegar hasta 150.000, pero normalmente es entre 200.000 a 400.000. ¿Ok? Entonces, esos serían los valores normales que vamos a encontrar de estos elementos formes en la sangre. ¿Y cuál es la función de la sangre? Como tejido, cumple una serie de funciones que son importantísimas para mantener el metabolismo celular. ¿Ok? Recordemos nosotros que la sangre está transportando no solamente el oxígeno, ¿no es cierto?, a partir de lo que capta la hemoglobina, ¿no es cierto?, sino también está transportando todos los nutrientes que van a llegar de forma directa o forma indirecta a las células. Pero así como transporta las sustancias nutritivas y el oxígeno, también transporta el dióxido de carbono y los catabolitos, ¿no es cierto?, que son los desechos y todas estas moléculas que tienen que ir a los órganos, como en el caso del riñón, por ejemplo, ¿no es cierto?, para liberarlos, sacarlos de nuestro cuerpo. Otra cosa que va a ir dentro de la sangre son las hormonas, ¿no es cierto? Todas estas sustancias reguladoras que normalmente, ¿no es cierto?, necesitan nuestras células para poder funcionar. Entonces, la sangre se encarga de mantener la homeostasis celular, ¿ok? Participa también en la coagulación, ¿no es cierto?, ¿ok?, y también es termorregulador. Recordemos esa cantidad de agua que tiene la sangre, justamente le da esa característica, ¿no es cierto?, de poder mantener la temperatura adecuada de nuestro cuerpo. Hemos visto en la clase pasada cómo había partes de nuestro cuerpo donde había anastomosis entre vénulas y arteriolas, ¿no?, justamente en aquellos lugares donde se necesita que la temperatura sea mayor, aumente la temperatura en ciertos momentos porque están prácticamente libres estas partes como la punta de los dedos, las orejas, ¿no es cierto? ¿Ok? Los dedos de las manos, ¿no?, que están expuestas generalmente a los cambios de temperatura. Entonces, otra de las cosas importantes es que la sangre va a transportar células. ¿Qué células? Principalmente, aparte de las del tejido sanguíneo, a las células inmunológicas, que también, por supuesto, se originan, ¿no?, desde la sangre. ¿Ok? Muy bien. Fíjense aquí. Aquí quiero mostrarles estos dos cuadros, ¿no?, donde vemos los componentes orgánicos y los componentes inorgánicos que tiene el plasma sanguíneo, o sea, que van disueltos en esta parte soluble o acuosa de la sangre. Entonces, tenemos los componentes inorgánicos, principalmente el agua, por supuesto, ¿no es cierto? 91.5%, ¿ok? Prácticamente 3 litros de agua en la sangre. Entre los electrolitos que vamos a transportar en la sangre, ¿no es cierto? Vamos a ver. Los electrolitos que vamos a transportar en la sangre están los cationes como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el fierro, el cobre, el zinc, etc. Y aquí están las cantidades en miliequivalentes, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar en el plasma sanguíneo.
Entre los aniones tenemos el cloro, el bicarbonato, ¿no es cierto? Y otros como el fosfato y también el yodo. Entonces, todas estas sustancias inorgánicas importantísimas para mantener la homeostasis de nuestras células. Recuerden que esto difiere lo que hay en el plasma con lo que hay dentro de las células, ¿no? Y eso permite que se mantenga la homeostasis. Con respecto a los componentes orgánicos, ¿qué es lo que se transporta en la sangre? Proteínas. Las proteínas plasmáticas, como la albúmina, acabamos de decir, el fibrinógeno, ¿no es cierto? También se transportan lípidos, pero no libres, sino más bien rodeados por proteínas, ¿no es cierto? Que son las o las lipoproteínas en realidad, ¿no es cierto? Hidratos de carbono como la glucosa. Recuerden ustedes que la glucosa es el elemento importante para que todas nuestras células puedan funcionar y puedan sintetizar ATP, ¿no es cierto? Por eso que siempre se mide la glucosa en la sangre y la cantidad normal es entre 80 a 100 miligramos cada 100 mililitros, ¿no? Entonces, cuando ya pasa esta cantidad, entonces tenemos que estar pensando, ¿no es cierto?, en que hay algún problema con el metabolismo justamente de esta glucosa, ¿no?, que tiene que ver justamente con la insulina, recuerden ustedes. Las hormonas que vienen de todas las glándulas endocrinas van a alcanzar el torrente sanguíneo para llegar a los órganos blancos, los aminoácidos, que son parte de los productos de la digestión, que son tan necesarias para que nuestras células puedan sintetizar todas las proteínas que ellas necesitan. Imagínense ustedes, desde los receptores celulares, ¿no es cierto?, hasta las enzimas, pasando por todo tipo de molécula, van a estar formadas por aminoácidos, porque son proteínas, ya sean glucoproteínas, lipoproteínas, etc. Y otros productos del catabolismo, ¿no?, como después de la digestión, por ejemplo, de los carbohidratos principalmente, ¿no?, o de las proteínas. Tenemos el ácido úrico, la urea, que tienen que ver con las proteínas, la creatinina, la bilirrubina, ¿no es cierto? Todos estos son productos del catabolismo que definitivamente van a ir hacia, ¿no?, la sangre para ser llevados a aquellos órganos que se van a encargar, ¿no es cierto?, de liberarnos de estos productos que son tóxicos para nuestro organismo. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí, vamos a hablar de las células que forman parte de ese tejido sanguíneo. Vamos a empezar por los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos o también llamados hematíes. Como ven, ¿no es cierto?, son las células más abundantes de la sangre, ¿no? Son discos, son células anucleadas. Pero no es que sean células anucleadas toda la vida, no. Son cuando salen de la médula ósea y de donde ellas se forman, ¿no es cierto?, hacia el torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo ya entran sin núcleo. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que estuvieron en la médula ósea se encargó justamente los genes y las organelas que tienen los ribosomas en este caso, que tienen las células, de sintetizar la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina, que va a ser justamente la molécula que va a ayudar a transportar el oxígeno, ¿no? ¿Se acuerdan del grupo hemo? El fierro se une con la hemoglobina, con el oxígeno, para ser llevado a todas las células de nuestro cuerpo. Eso ocurre justamente en el sistema respiratorio, en los alvéolos pulmonares, donde se hace el intercambio, ¿no es cierto?, de CO2 por el oxígeno. ¿Ok? Entonces, son células que no se mueven por sí solas, van circulando en el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? El diámetro, como ven ustedes aquí, puede variar un poco si lo tomamos en el momento que está en el frotis, ¿no es cierto?, o cuando está circulando por la sangre. Entonces va de 6.5 micrómetros a 8.5 micrómetros. Esto, por si acaso, es micrómetros, es una ¿ya? Micrómetros. O micras, como quieran llamarlo, no puede ser metros, ¿no es cierto? ¿Ok? Es micrómetros, ¿ok? No sé cómo vamos a poder corregirlo, creo yo que se puede corregir. Un ratito. No, después le voy a pedir que lo corrija, pero no se olviden, aquí es ¿ya? De micrómetros. Entonces, ahora la cantidad ya hemos dicho cuánto es, ¿no? Más de 5 millones en los varones, ¿no? Y un poquito menos de 5 millones en las mujeres. Fíjense ustedes que es un disco,
es un disco bicóncavo, ¿no? Tiene esas dos invaginaciones en la parte central, lo que hace que el grosor en esta zona sea mucho más delgada y por lo tanto tiene menor acúmulo de hemoglobina. Y eso es lo que en algunos frotices, como el que vimos en el inicio, ¿no es cierto?, se ve más claro, o sea, se ve menos rosado. ¿Ok? Entonces, una forma también de ver si es que hay una anemia en un frotis sanguíneo se puede ver por el tamaño de ese disco redondito blanquecino que aparece en el centro. ¿Ok? Cuando ya es muy grande y está ocupando mayor volumen en los glóbulos rojos, podemos pensar en una anemia sin haber hecho el control, ¿no es cierto?, de la hemoglobina, pero es necesario hacerlo, por supuesto. ¿Ok? Entonces, estas células, ¿cuánto tiempo viven en el torrente sanguíneo? Van a vivir aproximadamente 120 días, de 100 a 120 días. Y como son células que no tienen organelas, es decir, no tienen mitocondrias, no tienen retículo endoplasmático, no tienen nada más que son unos sacos cargados de hemoglobina. ¿Ok? Pura membrana, algunas moléculas que tienen que soportar a la membrana, que la vamos a ver dentro de un momentito, enzimas definitivamente, porque ellas, ¿no es cierto?, tienen que obtener su energía, ¿no?, a través de la respiración anaeróbica. Entonces, ¿no es cierto?, producen principalmente ácido láctico para poder sobrevivir. ¿Ok? Entonces, el 1%, como dice, una vez que pase ese tiempo, van a ir prácticamente hacia el vaso para ser destruidos por hemocateresis, aunque el 1% se va a eliminar en la circulación cada día. ¿No es cierto? Las células entran en senescencia y hay que deshacerse de ellas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a mirar ahora algo de la parte molecular de estas células. Como ustedes ven aquí al microscopio electrónico de barrido que se ha hecho el corte, esto lo he hecho yo misma, ¿ok? Este es un corte de un vaso sanguíneo, ¿no?, de una ratita, y se procesó para mirar. Las células endoteliales son estas que están aquí en el fondo. Estas de acá son células endoteliales. Recuerden que estamos viendo lo que está revistiendo. Y estos son los glóbulos rojos que ustedes pueden observar. ¿No es cierto? Es un disco, ¿no?, que tiene depresiones en el centro, por eso se dice que es un disco bicóncavo, ¿no es cierto? Esto es al microscopio electrónico de barrido y ese es al nivel de microscopio electrónico de transmisión. Esto es un vaso sanguíneo, es un capilar, porque solamente se ve las células endoteliales, como ustedes pueden observar, y aquí los cortes, porque estos sí son cortes de los eritrocitos, son muy densos a los electrones, por la presencia de la hemoglobina. Miren, observen aquí, muy, muy densos a los electrones. ¿Ok? Y aquí se puede ver parte de una plaqueta. Eso lo veremos más adelante. Ahora, ¿cómo se mantiene la forma de estos discos? Gracias justamente al citoesqueleto. El citoesqueleto que está formando, ¿no?, como una especie de un andamio cortical, o sea, debajo de la membrana. Esta es la membrana citoplasmática, donde vamos a encontrar proteínas integrales, como es las proteínas en banda. Esta de acá, miren, a ver, esta de acá es la glucoforina, ¿no? Y esta es la de banda 3, igual que esta de acá. Acá ven otra banda glucoforina aquí, y aquí ven otra glucoforina. La glucoforina, las veremos dentro de un momentito, ¿no es cierto? Es importante porque ella tiene estos carbohidratos que van a permitir marcar a los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y nos da el tipo de sangre en el sistema ABO. ¿Ok? Veremos esos detalles dentro de un momentito. Mientras que en banda 3 es un canal por donde se hace el intercambio, ¿no?, de bicarbonato con cloro, ¿no? ¿Ok? Entonces, a estas células, a estas proteínas integrales, se le une la espectrina. Esto que ven acá, es una proteína filamentosa con dimérica, porque tiene aquí la espectrina alfa y la espectrina beta, eso se ve de dos colores diferentes, ¿ok? Se une a estas proteínas integrales gracias a proteínas periféricas, pero que están hacia el interior de la célula, ¿ok?, que permiten fijar la espectrina, ¿no?, hacia la membrana citoplasmática y mantener justamente esa forma.
¿ok? Estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de banda 3, ¿no es cierto? Las proteínas integrales aquí son banda 4,2 y la anquirina. Esta proteína grande que ven acá, periférica, ¿ok? Es la anquirina. Por eso es que aquí se llama el complejo anquirina. ¿Ok? Es un complejo anquirina. Y luego tenemos otro complejo que es el complejo de proteína de banda 4,1, que es esta de acá, donde hay también varias proteínas periféricas, la 4,1, la tropomodulina, la actina, porque aquí hay actina. Normalmente, en la mayor parte de las células, formando parte del citoesqueleto, encontramos, debajo de la membrana citoplasmática, encontramos actina. En este caso, la actina, ¿no es cierto?, está formando parte del complejo de unión, pero el filamento que está por debajo de la membrana citoplasmática para mantener la forma de la célula es la espectrina, ¿no? Algo diferente al resto de las células. Tenemos acá, ¿no es cierto?, otras proteínas periféricas, ¿no?, que justamente forman este complejo, ¿no? La tropomiosina, por ejemplo, ¿ok?, que van a formar ese complejo en banda de 4,1, ¿ok? Podemos verlo seguro más adelante también un poquito mejor explicado. Miren aquí, esta es la glucoforina, ¿ok? Y esta es la de banda 3, que justamente le decía que permite que pase bicarbonato, ¿no? Pasa de la membrana plasmática hacia el interior y se hace el intercambio. Este intercambio entre cloro y bicarbonato permite justamente que haya un intercambio entre el CO2 y cuando llega a la sangre a los pulmones. ¿Ok? Entonces, eso facilita la liberación del CO2 que está dentro de la célula, porque parte del CO2, recuerden, va disuelto en el plasma y parte del CO2 va dentro del glóbulo rojo en la menor cantidad. Pero justamente ese intercambio de bicarbonato con cloro permite la salida, ¿no?, de este CO2. ¿Ok? Y esta proteína que ven acá, ¿no es cierto?, esta proteína integral que ven acá es la anquirina, ¿no? Aquí tenemos, perdón, esta de acá es la anquirina, esta de acá, la anquirina, y esta es la glucoforina. Glucoforina, glucoforina, y en banda 3. Todo esto de aquí, ¿no es cierto?, son las cadenas alfa y beta de la espectrina, y aquí está el complejo justamente que permite que se una esta glucoforina, y aquí el complejo que permite que se una hacia banda 3. ¿Ok? Y lo podemos ver acá, en esta imagen que ven ustedes acá. Esto que ven acá, ¿no es cierto?, es un preparado especial al microscopio electrónico de transmisión con tinción negativa, donde pueden ver esta red como unos hexágonos. Miren ahí, esa red como unos hexágonos es justamente lo que forma la espectrina. Entonces, se forman tetrámeros de espectrina que forman una red prácticamente que está sosteniendo a la membrana citoplasmática. Y aquí tenemos, ¿no?, si esta es la glucoforina, aquí tenemos justamente el complejo de unión que estabiliza la glucoforina, ¿no es cierto? Aquí la actina, la tropomiosina, la aducina, la proteína 4,1. Entonces, ese es el complejo 4,1, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí, ¿no?, aquí tenemos la anquirina, que es el complejo anquirina, que tiene justamente, se ancla a la proteína banda 3. ¿Ok? Muy bien. Algo que nosotros recordamos siempre es que la forma principal de tipificar nuestra sangre es el sistema ABO, ¿no es cierto? Y de eso depende principalmente, claro, porque también hay el sistema RH, el sistema MN, ¿no es cierto? Pero recuerden ustedes que siempre nos dicen, ¿qué tipo de sangre tienes? ¿No? Sangre de tipo A, sangre de tipo B, sangre de tipo AB o sangre de tipo 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es 0? ¿Cuándo es A? ¿Cuándo es B? Si esta es la glucoforina, ¿no es cierto?, que es justamente esta proteína que está acá, la glucoforina, ¿ok? En su superficie, esto es una glucoproteína, ¿no es cierto? Es una glucoproteína. En su superficie vamos a encontrar estos carbohidratos. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 y aquí 6 carbohidratos, ¿ok? 6 monosacáridos. ¿Cuáles son esos monosacáridos que están formando prácticamente es un oligómero, ¿no es cierto? O sea, tiene pocas moléculas, no es un polímero.
Si entonces tenemos la glucosa, aquí hay glucosa, glucosa. Galactosa, aquí hay galactosa, galactosa, galactosa. Acá hay N-acetilglucosamina, 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 N-acetilglucosamina. Aquí hay galactosa, aquí hay galactosa, galactosa. Aquí hay fucosa, fucosa, fucosa. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando tenemos sangre de tipo A, ¿no es cierto? Tenemos el antígeno A. Por lo tanto, aparece una N-acetilgalactosamina, N-acetilgalactosamina, que no lo vamos a encontrar en ningún otro tipo de sangre, porque en el antígeno B vamos a tener galactosa. Tenemos otra galactosa. Miren ustedes acá. En lugar de N-acetilgalactosamina, tenemos galactosa. ¿Y qué pasa con la sangre de tipo 0? No tenemos ningún otro azúcar aparte de los que ya tenemos en forma común todos los grupos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, por eso se llama antígeno 0. ¿Ok? Entonces, este antígeno 0 tiene anticuerpos A y B. ¿No es cierto? La sangre de tipo A tiene anticuerpos de tipo B. La sangre de antígeno B tiene anticuerpos de tipo A. Y la de AB, ¿no es cierto? AB no tiene anticuerpos. ¿Ok? Por eso es que a AB se le llama el receptor universal y al grupo 0 se le llama el dador universal. No es motivo de la clase, pero simple y llanamente para que veamos la diferencia, este pequeño monosacárido, ¿no es cierto?, que está sobre todo el resto de oligosacáridos, ¿no es cierto?, el oligosacárido común, la glucosa, galactosa, N-acetilgalactosamina, ¿no?, o glucosamina, perdón, ¿no es cierto?, otra galactosa, y esta fucosa es común en todas las proteínas que están sobre la membrana. ¿Ok? Bien, entonces con eso hemos visto más o menos cómo es el glóbulo rojo, un poquito de la parte molecular que es muy importante, porque recuerden, esta red que mantiene, ¿no es cierto?, la forma ¿cómo se llama?, del glóbulo rojo, en forma de disco del glóbulo rojo, en estadios patológicos, ¿no es cierto?, puede haber mutaciones a nivel de estas proteínas que forman los complejos, ¿no es cierto?, y el glóbulo rojo puede cambiar de forma. Entonces hablamos de la esferocitosis, por ejemplo, la eliptosis, ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente con ¿cómo se llama?, la forma en forma elíptica de los glóbulos rojos, y que definitivamente, ¿no es cierto?, van a tener un efecto contraproducente en nuestra salud. ¿Ok? Bueno, lo dejamos ahí porque eso es más de patología. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los neutrófilos, ¿no?, que en este caso también se llaman polimorfonucleares. ¿Por qué polimorfonucleares? Ya les expliqué por qué eran neutrófilos, entonces ahora veamos por qué son polimorfonucleares. Porque cuando miramos el núcleo de estas células, que es un núcleo lobulado, puede tener varios lóbulos, puede ir de 2 hasta 5 lóbulos, ¿no es cierto?, y la forma en la que se presentan esos lóbulos, ¿no es cierto?, puede ser de formas muy diversas. Entonces tenemos los lóbulos unidos a otros lóbulos a través de estos puentes, ¿no es cierto?, nucleares, que es cromatina prácticamente, ¿ok?, que es resultado prácticamente de la condensación de la cromatina, porque recuerden que ya en estos glóbulos blancos el material genético como que no cumple un papel muy importante porque todo el proceso de síntesis se dio en la médula ósea. Entonces aquí ya prácticamente no hay mucha actividad de este núcleo, por eso se condensa, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, estos son los granulocitos más abundantes que vamos a encontrar, ¿no? Hemos dicho que va hasta de 5 a 10 millones, si no me equivoco. ¿Ok? En el caso de los glóbulos blancos, eso es un poquito, por supuesto, es un porcentaje, ¿no?, que pasa a veces del 50% de todos los glóbulos blancos. ¿Ok? Y miren ustedes, ¿no?, estas células, si comparamos con los glóbulos rojos, son de mayor tamaño, por eso se ve que tiene una medida entre 12 a 15 micrómetros, ¿no? Esa es la forma como se expresa micrómetros, o micras, si quieres llamar, ¿no?, pero la forma más convencional es micrómetros, ¿ok? Viven
9 días nada más. Pero recuerden que estos glóbulos blancos pueden salir de los capilares, ¿no? Por diapedesis, recuerden ustedes, cuando son necesarios, ¿no? Dentro del tejido conectivo para cumplir la función de microfagocitosis, porque recuerden que a ellos también se les denomina micrófagos. Estos son los famosos micrófagos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? A veces, aquí por ejemplo, no se ve, pero en algunos de estos glóbulos blancos se ve como una pequeña protuberancia que se llama palillo de tambor, y eso normalmente se ve en la sangre de las mujeres porque es parte de la cromatina sexual, ¿no? Es el cromosoma X que está condensado y que se puede ver así, aunque algunos autores dicen que no, que eso no es cierto, pero ¿no? Si leemos algunos libros, seguro que ustedes van a encontrar que en las mujeres encontramos el palillo de tambor, que es justamente el cromosoma X. Acá, por ejemplo, vemos dos neutrófilos. Este es uno inmaduro, ¿no? Que es el abastonado, ¿no? El abastonado. Y ese de acá ya es el segmentado. Entonces, cuando hablamos de los glóbulos blancos, hablamos de los segmentados. No es porque el núcleo esté segmentado, sino porque se ve esa constricción entre los lóbulos que forma el núcleo, ¿no? Ya les he dicho que es un adelgazamiento, ¿no? del núcleo, y da la impresión como es un puente que está uniendo los lóbulos. ¿Ok? Entonces, lo importante de estos glóbulos blancos, cuando miramos al microscopio electrónico, por ejemplo, que hay un glóbulo blanco, miren ustedes, ¿no? Ella, para poder movilizarse, pues cambia su forma, ¿no? Mandando pseudópodos, como ustedes pueden observar acá, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí se ve el núcleo que se ha cortado, no se ven las uniones, pero no olviden que esto está unido, se ven los gránulos. Estos gránulos son muy importantes porque cada uno de ellos contiene diferentes moléculas, ¿no? Que son importantes para que la célula cumpla con su digestión, principalmente de las bacterias. ¿Ok? Entonces, tiene 3 tipos de gránulos en su citoplasma. Aquí se puede ver mejor en este esquema, miren. ¿Ok? Los gránulos primarios, ¿no? Que son estos más grandes, los gránulos secundarios, que son de menor tamaño, un poquito más pequeñitos, ¿no es cierto? Y los gránulos terciarios, que van a ser los más pequeñitos aquí, estos más pequeñitos que encontramos en el glóbulo blanco neutrófilo. ¿Okay? Entonces, ¿qué contiene cada uno de estos gránulos? En el caso del primario, ¿no es cierto? ¿Ok? Vamos a encontrar la mieloperoxidasa, ¿no? Encontramos las hidrolasas ácidas, la defensina y la elastasa. Recuerden que esta mieloperoxidasa específicamente, al igual que las hidrolasas ácidas, van a permitir que se produzca la digestión de los microorganismos que estas células van a fagocitar. Por supuesto, el proceso de digestión lo hacen dentro de un fagosoma, ¿no es cierto? ¿Okay? Y es bien interesante la parte bioquímica justamente de la digestión celular. ¿Okay? A estos glánulos primarios también se le va a llamar los aciurófilos, los glánulos aciurófilos. ¿Aciurófilos por qué? Porque toman el color azul, el colorante azur. ¿Okay? Hay un colorante específico, ¿no es cierto?, que se llama azur, que colorea, ¿no? Por eso es que se llaman así. Estos son los verdaderos, o sea, es común en todas las células tener lisosomas, ¿no es cierto? Todas las células tienen lisosomas que se van a encargar de la digestión intracelular. Pues aquí también, ¿no es cierto?, hay lisosomas, pero aquí específicamente tiene estas mieloperoxidasas. En el caso de los gránulos secundarios, vamos a encontrar lactoferrina y lisozima, ¿no? Esta lisozima específicamente es para destruir justamente a las bacterias. ¿Ok? Y luego tenemos los gránulos terciarios, donde vamos a encontrar, ¿no es cierto?, moléculas como las integrinas y las elastinas. ¿Ok? Entonces miren ustedes, ¿no? Son varios contenidos y por eso es la diferencia de estos gránulos, ya sean primarios, secundarios y terciarios. Entonces los gránulos primarios, ¿no es cierto?, son, como les digo, los que casi siempre vamos a encontrar en todos los glóbulos blancos. Los secundarios serían los específicos, es decir, aquellos que vamos a
van a tener los contenidos específicos para ese tipo de células, ¿ok? Que no lo vamos a encontrar en ninguna otra célula, en ningún otro glóbulo blanco, ¿ok? Entonces, todos estos gránulos, recuerden ustedes, se han sintetizado en el retículo, mejor dicho, el contenido de estos gránulos se han sintetizado en el retículo endoplasmático rugoso, ¿no es cierto? Parte del retículo endoplasmático liso, dependiendo de qué molécula estemos hablando, han ido al aparato de Golgi, del aparato de Golgi han sido secretados y aparecen, ¿no?, en forma de gránulos en el citoplasma, ¿no?, listos para actuar en el momento que se forma el fagosoma. Estos gránulos se unen a los fagosomas, vierten sus contenidos, ¿no es cierto?, y empieza la digestión, ¿no? Entonces, la digestión intracelular de los microorganismos dentro de estos glóbulos blancos, ¿no es cierto?, no solamente por la mieloperoxidasa, sino también por el peróxido de hidrógeno, ¿no?, por los radicales libres, ¿no?, que forma el anión oxígeno, etc. O sea, hay una serie de moléculas que van a intoxicar prácticamente a estos microorganismos y se van a encargar de su digestión. Ahora, ¿cómo es que llegan esos microorganismos a estos glóbulos blancos? Porque definitivamente estos glóbulos blancos van a tener receptores o membrana citoplasmática para poder hacer contacto con los microorganismos que hay que fagocitar, ¿no? Por ejemplo, tiene receptores del segmento FC, de los anticuerpos. Las bacterias están unidas a los anticuerpos y de esa manera lo reconoce, ¿no es cierto? ¿Ok? Y tiene receptores para complemento, ¿no? Y van a justamente aquellas proteínas que han sido, aquellas bacterias que han sido opsonizadas con complemento, proteína de complemento C3, van a fijarse a estas células para poder ser fagocitadas, ¿no? También hay receptores que van a identificar las lipoproteínas de las membranas de algunas bacterias. Entonces, de tal manera de que hay receptores específicos para poder recepcionar, para poder interactuar con las bacterias, fagocitarlas, ¿no es cierto? Fagocitarlas y luego digerirlas dentro de los fagosomas. Al final, este glóbulo blanco prácticamente muere, ¿no es cierto? Se intoxica, podríamos decir así, con tantas sustancias que están vertiéndose, y los glóbulos blancos muertos forman lo que se llaman los piocitos, ¿no es cierto? Y luego los macrófagos se encargarán de la destrucción justamente de esos piocitos, ¿no es cierto? Recuerden que estos glóbulos blancos salen de los vasos sanguíneos. Recuerden que cuando ellos están circulando por los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Ya están circulando por todo el torrente sanguíneo, pero si reciben señales, ¿no?, de que hay un problema de infección. O sea, recuerden que estas células actúan por quimiotaxis. O sea, las sustancias químicas son las que atraen, ¿no es cierto?, a estas células. Entonces, cuando hay la presencia de algún antígeno, inmediatamente estas células se marginan en los vasos sanguíneos de los capilares, ¿ok? Porque comienzan a expresar moléculas de adhesión celular, ¿no es cierto?, que va a permitir que ellas interactúen con las células endoteliales. Entonces, es muy interesante ese proceso, que seguro ustedes lo van a ver en fisiología, ¿no es cierto?, que es luego los mastocitos se encargan de abrir, de separar las células endoteliales, y por ahí es donde ellas se trasvasan y salen a los tejidos, ¿no? Y ahí a cumplir con la función que ellas cumplen. Es decir, que dentro de la sangre ellas no destruyen nada, ¿ok? Ellas solamente son transportadas, ¿no?, hasta llegar justamente a los tejidos, ¿no?, que son llamados justamente por quimiotaxis, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver otro grupo de granulocitos que son los eosinófilos. Claro que ellas están en menor cantidad, ¿no? Dice de 2 al 4% de los leucocitos circulantes son eosinófilos. Y quizás entre los que cuando veamos un frotis sanguíneo encontraremos muchos neutrófilos, encontraremos también un poco de estos eosinófilos, ¿no?, dependiendo también si la persona está normal o no. Pero los que menos se puede ver en un frotis normal son los basófilos, que vamos a revisar dentro de un momentito. Y como ven, granulocitos de gran tamaño, miren, de 12 a 17 micrómetros, con un núcleo bilobulado,
¿ven? Bilobulado. No cambia esa forma, siempre es bilobulado. Y el citoplasma está lleno de estos gránulos, ¿no? Que son los gránulos específicos, que son de color rosa muy, muy fuerte, ¿ok? Por su contenido básico, ¿sí? Su contenido básico. Pero por eso son acidófilos, porque tienen un contenido básico, ¿ok? Ahora, cuando aumenta el número de estos eosinófilos en la sangre, podemos estar pensando que tenemos una parasitosis. Generalmente aumentan cuando hay presencia de parásitos, sobre todo los parásitos intestinales, y también cuando se da cuadro de asma bronquial, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con la respuesta de la inmunitaria, ¿no? Por eso dice acá, células citotóxicas, ¿no? Porque ellas destruyen a los parásitos, pues son citotóxicas, ¿ok? Mientras que los glóbulos blancos destruyen a las bacterias principalmente, ¿no es cierto? Estas destruyen principalmente a los parásitos. Y son proinflamatorias porque están implicadas en la regulación de la respuesta inmunitaria, ¿ok? Entonces, estos son los eosinófilos, pero veamos algunas cosas más con respecto a los gránulos. Miren aquí. Miren, este es el microscopio electrónico, ¿no es cierto? Este eosinófilo con sus dos lóbulos. Fíjense, abundante heterocromatina en el borde, eocromatina en el centro, y los gránulos son de mayor tamaño, por eso que los podemos ver fácilmente, ¿no? Al microscopio de luz se pueden observar, cosa que en los neutrófilos es más complicado reconocer los gránulos, ¿ok? A veces lo reconocemos más porque no se ve ninguna coloración en el citoplasma, pero normalmente, ¿no es cierto? Donde se ven mejor los gránulos van a ser en los eosinófilos y luego también en los basófilos, aunque los basófilos son más difíciles de poder ser reconocidos. Entonces, miren ustedes, estos gránulos que son los específicos y que tienen esta forma, parecen como si fuesen las pelotas de fútbol americano, sobre todo en las ratas. En el humano no se nota tan elíptico como las pelotas de fútbol americano. Es en las ratas donde se ve más esa forma de elipsoide, de estos gránulos específicos. Tienen en el centro este core central denso a los electrones, y esto es la proteína básica, justamente, que es característica de estos gránulos, ¿ok? Entonces, esos granos, miren, si ustedes se dan cuenta, también hay otros gránulos, o sea, no es solamente esos gránulos específicos, sino también van a haber lisosomas típicos. Pero veamos, ¿no es cierto?, si los gránulos primarios, o también llamados lisosomas, o también llamados aciurófilos, contienen generalmente hidrolasas ácidas, como cualquier otro lisosoma. ¿Qué contiene específicamente los gránulos específicos, valga la redundancia, de estos glóbulos blancos eosinófilos? Entonces, lo que vamos a encontrar es peroxidasa del eosinófilo. Peroxidasa. Recuerden que la peroxidasa, ¿no?, es un componente altamente tóxico para los microorganismos, ¿no? Entonces, va a unirse a los microorganismos, y eso justamente va a facilitar que sea fagocitado y destruido por los macrófagos. Pero la proteína básica principal, ¿no?, es la que contienen en ese core que les digo yo, en el centro de esos gránulos específicos, ¿no? Por eso dice, ve, es el componente predominante del centro cristalino del gránulo del eosinófilo. O sea, cuando lo vemos nosotros al microscopio de luz, se ve refringente, cristalino, pero al microscopio electrónico de transmisión se ve denso a los electrones, ¿no? Esa se liga a la membrana de los parásitos y rompe la unión. O sea, prácticamente rompe la pared. ¿Por qué? Porque el glóbulo blanco eosinófilo reconoce la unión del antígeno con el anticuerpo, ¿no es cierto? Ese complejo lo va a reconocer y va a destruirlo, ¿ok? Después determina la liberación de la histamina por parte de los basófilos, porque también, o sea, recuerden que las células no van a funcionar solas, ¿no? También van a comunicarse con otras células de la sangre, en este caso los basófilos, y van a reaccionar, ¿no?, a hacer una reacción dependiente de calcio. Entonces, la otra proteína que encontramos, aparte de la peroxidasa,
Aparte de la proteína básica principal, es la proteína catiónica de los eosinófilos. Esta proteína catiónica neutraliza a la heparina. Recuerden ustedes que la heparina es un anticoagulante que va a estar contenido también en los glóbulos blancos basófilos, ¿ok? Y el conjunto de esas proteínas básicas principales, ¿no es cierto? No se olviden, va a permitir que se fragmenten las paredes celulares de los parásitos o las membranas celulares de los parásitos, dependiendo de qué parásito estemos hablando, ¿ok? Muy bien. Entonces ya hemos visto neutrófilos y hemos visto eosinófilos. Ahora hablaremos un poquito más, ¿no es cierto?, de los basófilos, ¿ok? Miren, núcleo en forma de S, dicen los autores, ¿no? Aquí se ve como si fuese una U, ¿no? ¿Ok? Por el corte, recuerden, esto es un corte. Recuerden que para la microscopía electrónica, ¿no es cierto?, hay que hacer cortes. Hay que hacer cortes y lo que vemos acá es un corte, por favor. Siempre hay que tener en cuenta que lo que no vemos es la célula completa. Y aquí se ven los grandes gránulos, ¿no es cierto?, muy densos a los electrones, y en el caso de la microscopía de luz van a ser basófilos porque su contenido es ácido. ¿Ok? Entonces son los granulocitos que están en menor cantidad, menos del 1%, por eso es que cuando revisamos un flotis sanguíneo normal, difícilmente los encontramos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?, y mucha suerte para encontrarlos, ¿ok? Entonces, sus gránulos son basófilos, pero se dice que son metacromáticos, ¿ok? Por la afinidad al colorante que ellos tienen. Entonces, ¿cuál es la función de estas células? Estos glóbulos blancos intervienen en la reacción de hipersensibilidad inmediata y también tardía. En el caso de la inmediata, por ejemplo, en el caso del asma bronquial, ¿no?, y en el caso de la tardía, en las alergias cutáneas, ahí vamos a ver que estas células se degranulan, ¿no es cierto?, y provocan esas reacciones, ¿no? Ahora, estas células van a interactuar o van a actuar cuando hay procesos infecciosos de virus, por ejemplo, o hay procesos infecciosos crónicos, como en el caso de la artritis reumatoide, de la colitis ulcerosa. Es allí donde vamos a encontrar que hay un mayor número de estos basófilos. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, un hemograma donde prácticamente se hace el conteo y la identificación tanto de los glóbulos rojos como de los glóbulos blancos, nos puede indicar, ¿no es cierto?, si es que estamos pasando por algún cuadro patológico, ¿no? Pero siempre el médico nos manda a que tengamos un examen de un hemograma. Y aquí ven, miren ustedes, esta ya es la fotografía al microscopio de luz. Acá están los glóbulos rojos, aquí hay una plaqueta, y esta célula, que es quizá una de las más pequeñas de los glóbulos blancos, porque si ustedes comparan, ¿no?, es un poquito más pequeña que el eosinófilo, ¿ok? Y tenemos, miren, los gránulos que prácticamente están en todo el citoplasma cubriendo al núcleo, y a veces no se puede ver al núcleo. Estas células se parecen mucho a los mastocitos, ¿no? Por eso es que muchos autores dicen que estas células dan origen a los mastocitos, que son los que se encuentran en el tejido conjuntivo, porque el contenido de los gránulos es lo mismo, tienen histamina, ¿no es cierto?, y también tienen heparina. En la membrana citoplasmática vamos a encontrar receptores de inmunoglobulina E, ¿ok? Y esto va a permitir justamente que se libere la histamina, que es un permeabilizador, podríamos decir así, ¿no es cierto?, de las venas postcapilares. De ahí justamente se produce el edema, ¿no es cierto?, y el picazón, o sea, el prurito, por la salida justamente de esta histamina, ¿ok? Entonces, los basófilos, como ven aquí, ¿no es cierto?, son células que podríamos decir que están en relación con la presencia de los mastocitos, ¿ok? Pero siempre, como les digo, hay una intercomunicación entre ellos también, ¿sí? Bien, acá tenemos, bien, a mayor tamaño,
justamente acá el microscopio electrónico de transmisión. Miren el tamaño de los gránulos, ¿no? Se ven bastante grandes comparado con los gránulos que hemos visto de las otras células. Entonces, también tiene lisosomas, que son los gránulos primarios, que van a tener justamente las enzimas hidrolíticas ácidas normales de cualquier otra célula, y los gránulos específicos son los que tienen justamente la heparina y la histamina, también tienen leucotrieno, heparansulfato, interleuquinas, como la interleucina 4 y la interleuquina 13, ¿no? Esas son las interleuquinas o interleucinas que vamos a encontrar dentro de los gránulos específicos. No se olviden, los gránulos específicos van a ser aquellos gránulos que caracterizan a la célula, en ese caso a los glóbulos blancos granulocitos. ¿Okay? Muy bien. Bien, entonces hemos visto los granulocitos y ahora vamos a hablar de los agranulocitos. ¿Okay? Entonces, son dos los agranulocitos que vamos a hacer referencia hoy día. Esta célula pequeña que ven acá, cuyo núcleo prácticamente está ocupando casi todo el diámetro de la célula con escasa citoplasma, son los linfocitos. ¿Okay? Fíjense el tamaño con respecto a los glóbulos rojos, siempre hagan esa comparación. Y esta célula que está acá, que es ¿cómo se llama? El monocito, que es la célula más grande que encontramos en el flujo sanguíneo. Esta célula, este monocito, ¿no es cierto?, va a dar origen a los macrófagos. Entonces, salen a los tejidos y es en los tejidos se va a convertir en macrófago. Veremos esos detalles dentro de un momento. Entonces, si yo comparo estos dos granulocitos, la diferencia es obvia, el tamaño. El núcleo, ¿no es cierto? La forma, en el caso de los monocitos, es bastante arriñonado, puede tener otra forma también, ¿sí? Pero en el caso de los linfocitos también puede tener una pequeña excavación, así que trate de no confundirse. Otra cosa que podría ayudarnos a confundir, que a veces este es un linfocito pequeño, por ejemplo, pero hay linfocitos más grandes, ¿no? Porque en el flujo sanguíneo podemos reconocer solamente linfocitos grandes y los linfocitos pequeños, ¿no? Tendríamos que hacer pruebas inmunológicas para determinar ahora si es un linfocito B o es un linfocito T o si tiene otras variantes, o sea, otro tipo de linfocitos T, que son varios, ¿no es cierto? ¿Ok? En cambio, el monocito es uno solo, ¿ok? El citoplasma bastante claro, como ustedes pueden observar. Ahora, en el caso del núcleo, ¿no?, que lo vamos a ver seguro más adelante, tiene cromatina, ¿no es cierto?, que es densa en algunos puntos y menos densa, formando la eucromatina en otros puntos, que da la impresión de un núcleo en forma de tablero de ajedrez, ¿no?, o de dama, como ustedes quieran llamarlo. ¿Se dan cuenta? Tiene manchitas más oscuras y manchitas más claras, y eso es la forma como está dispuesta la cromatina dentro del núcleo de estas células. Entonces vamos a empezar con los monocitos. Los monocitos, miren ustedes ahí, núcleo en forma arriñonada, ¿no? Dice arriñonada, pero esto ya tiene más, como que si fuese más o menos como pues está más excavado el núcleo, pero el citoplasma es bastante clarito, como ustedes pueden observar. No se ven los granos, no se ven los lisosomas, porque ya tiene lisosomas, pero no se ven los lisosomas. Mide de 9 a 12 micrómetros, ¿ah? ¿Ok? Acá también, micrómetros, le falta la mu, micrómetros, ¿no?, de diámetro, y en un frotis sanguíneo puede llegar a medir hasta 20 micrómetros. 20 micrómetros, no puede ser metros definitivamente, ¿no es cierto, chicos? Ok, entonces tienes micrómetros, no se olviden. El núcleo es excéntrico, muy grande, arriñonado, cromatina laxa. Como les decía, miren cómo se ve la cromatina, aquí se ve muy bonita, ¿no? La heterocromatina, estos puntos oscuros, la eucromatina, se ve estos puntitos claros que da esa impresión del tablero de ajedrez o de damero. El número de monocitos que encontramos en la sangre va del 2 al 8% como máximo, ¿ok? Del 2 al 8%. Y en la sangre va a estar solamente horas, 20 horas aproximadamente, y después de ahí se va a los órganos periféricos, ¿no es cierto?, para cumplir su función como macrófago. Sí, recuerden ustedes que también son conocidos como presentadores de antígeno,
algunas modificaciones, vamos a ver en los diferentes tejidos cómo se modifican. Recuerden que en la clase pasada no me acuerdo un nombre de una célula, las dendríticas son de origen del macrófago, los osteoclastos. Ahora veremos un poquito más de eso. Ahora, una de las cosas diferentes con las otras células es que estas células en los tejidos pueden vivir varios meses. ¿Ok? Miren acá, desde la microscopía electrónica, ¿no es cierto?, de este monocito, miren el núcleo muy excavado. En esta zona de la excavadura se encuentra el aparato de Golgi con su centrosoma. Aquí se ve perfectamente el centrosoma, ¿ok? Y este es el monocito, mientras que el macrófago, miren ustedes cómo se ha modificado. Entonces esta célula entra en un proceso de diferenciación, ¿no es cierto?, ¿ok? Aumenta el número de lisosomas. Aquí hay gránulos nada más, ¿no es cierto? Aquí va a aumentar el número de lisosomas, que son prácticamente los gránulos cargados de enzimas hidrolíticas. Luego ven que el macrófago aquí tiene gránulos más grandes, posiblemente porque ya han fagocitado algo, ¿no es cierto? Ya son lisosomas secundarios posiblemente. Y la superficie de su cuerpo, el cuerpo de este macrófago, tiene una serie de proyecciones, porque recuerden que ellas fagocitan, entonces tienen que formar pseudópodos para poder fagocitar. ¿Ok? Ahora, dentro de los monocitos, ¿no es cierto?, vamos a encontrar dos tipos de monocitos de acuerdo a los marcadores de superficie que encontremos. Por ejemplo, los que expresan esta molécula de superficie, que es la CX3CR1, ¿no?, ellas están patrullando prácticamente todos los tejidos para buscar algo anormal, ¿no? O sea, una célula infectada o la presencia de un antígeno, ¿no? Recuerden que antígeno es cualquier cuerpo extraño que pueda llegar a nuestro organismo, ¿no es cierto? ¿Ok? O sea, no toda la estructura de un parásito, no toda la estructura molecular de una bacteria o de un virus se comporta como antígeno. Antígeno permite que las células plasmáticas produzcan anticuerpo específico contra esa molécula que funciona como un antígeno, ¿no? ¿Ok? En cambio, el segundo grupo es la que expresan CCR2, este marcador, ¿ok? Y estos son los monocitos inflamatorios. Estos van a pasar a los tejidos, ¿no es cierto?, cuando son llamados, podríamos decir, o necesitados a través de sustancias químicas, ¿no?, para que puedan llegar, ¿no? Recuerden que ellas responden a las sustancias químicas porque se mueven por quimiotaxis, ¿ok? Entonces, las que tienen este marcador CX3CR1 son las que están haciendo el patrullaje, podríamos decir así, mientras que las que tienen CCR2, ¿no es cierto?, son los que pasan a los tejidos, ¿ok?, para cumplir con su función de fagocitosis. Entonces, miren ustedes, los macrófagos que van a un determinado órgano, ¿no es cierto?, y que se encargan de fagocitar cierto tipo de microorganismos o moléculas que están en ese ambiente, ¿no es cierto?, van a tener diferentes nombres. Por ejemplo, los osteoclastos son los macrófagos del hueso. Ellas tienen no solamente una función cuando hay un proceso inflamatorio, sino tienen una función en el proceso normal del hueso. Recuerden ustedes que el hueso es un tejido altamente activo. Está en algunas épocas, mejor dicho, en momentos, están en formación del hueso, que son las células, los osteoblastos, las células más importantes, porque son las que forman el hueso, y en el momento de la reabsorción. Entonces, esos procesos, ¿no es cierto?, se dan a la par, ¿no?, tanto formación como reabsorción, ¿no es cierto? Y el macrófago, en este caso el osteoclasto, es el que se encarga de la reabsorción del hueso. Además, cuando se necesita calcio, igual, ¿no es cierto? Las células microgliales son las únicas células del tejido nervioso que son de origen mesodérmico, ¿no? Entonces son los macrófagos del sistema nervioso central. Las células de Kupffer son estas células que vamos a encontrar, o macrófagos que vamos a encontrar en los sinusoides del hígado, ¿ok? Las células espumosas son esas células que se van a encargar de fagocitar, ¿no?, los lípidos, en caso del colesterol, ¿no es cierto?, que van a formar esa placa ateromatosa en los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, principalmente arterias, arteriolas, recuerdan, ¿ok? A esas se le llaman células espumosas por la cantidad de lípidos
que se acumulan en su citoplasma. ¿Okay? Luego tenemos las células gigantes de Langerhans o Langerhans. ¿Okay? Estos los vamos a encontrar en los tejidos conectivos, principalmente el de la piel, ¿okay? Cuando hay alguna enfermedad de tipo granulomatosa. Entonces ahí encontramos estas células de Langerhans. No es Langerhans, ¿ah? Porque Langerhans está en la epidermis. En cambio, las Langerhans son una modificación de las células multinucleadas que podemos encontrar en la dermis de la piel. ¿Ok? Luego tenemos los histiocitos, que así se le denomina a los macrófagos del tejido conjuntivo. ¿Ok? Células mesangiales. Las células mesangiales son las células que vamos a encontrar extraglomerulares e intraglomerulares en el glomérulo renal. ¿Ok? Entonces son los macrófagos del riñón, podríamos decir así. Después tenemos los macrófagos alveolares, que también se le llama células de polvo, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en la luz del alveolo, o también lo podemos encontrar en los tabiques interalveolares, es decir, son de dos tipos. O sea, los que están ¿cómo se llama? En la luz, que generalmente se llaman las células de polvo, ¿ok? Y los macrófagos intertrabeculares en las divisiones, ¿no es cierto?, de los alveolos pulmonares. Después tenemos el macrófago de la pulpa roja. La pulpa roja, estamos hablando de la glándula adrenal, de la estoy hablando, en el vaso, ¿no? En el vaso, son los macrófagos del vaso. Están en la pulpa, rodeando, ¿no es cierto?, a los sinusoides. Después tenemos los macrófagos de la cavidad peritoneal, ¿no? Después los macrófagos de la lámina propia de todo el sistema digestivo, ¿no? Los macrófagos del seno subcapsular, que vamos a encontrar en los nódulos linfáticos, ¿no? Y luego tenemos los macrófagos de la médula ósea, que son justamente los que se van a encargar de fagocitar los restos celulares que no han llegado a su maduración completa, ¿no? Y las células dendríticas, que no las he puesto acá, parece que por eso siempre me olvido de ellas, ¿ok? Que son justamente los macrófagos que vamos a encontrar en los ganglios linfáticos, ¿no es cierto? ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos son los monocitos. Ahora vamos a ver y su diferenciación, su célula diferenciada en los tejidos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver los linfocitos. Quizá aquí nos vamos a tomar un poquito más de tiempo porque queremos hacer una diferencia entre los glóbulos, los diferentes tipos de linfocito. Aunque ya les he dicho que en el frotis sanguíneo es difícil reconocer qué tipo es, solamente podemos hablar de linfocitos de gran tamaño, o los grandes, ¿no es cierto?, y los linfocitos pequeños, por el tamaño que ellos tienen. Entonces, también son muy numerosas en la sangre, igual que los neutrófilos. O sea, si buscamos en la sangre glóbulos blancos, lo que vamos a encontrar son más neutrófilos, ¿no? O encontramos linfocitos. Esos dos glóbulos blancos vamos a encontrar en mayor cantidad. El resto hay que buscarlos, ¿ok? Entonces, del 20 al 40%, ¿no es cierto?, de glóbulos blancos, ¿no? Y del total de leucocitos casi el 30%, de todas las células, y aquí el 30% del total de los leucocitos. Son, como le dije, de variado tamaño, de 7 micras o micrómetros hasta 15 micrómetros de diámetro, ¿ok? En el caso de los linfocitos, al contrario de todo el resto de las células que a veces duran horas nada más, ¿no es cierto?, estas viven años, ¿ok? Tienen una vida muy larga, viven muchos años, y ellas, ¿no es cierto?, van a estar patrullando principalmente porque son parte del sistema inmunológico. O sea, ellas son células que se van a encargar de la función principal del sistema inmunológico, ¿no? Ahora, cuando están circulando en la sangre todavía le falta algunos pasos de diferenciación, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de células, de linfocitos, hablamos de linfocitos inmunocompetentes o no inmunocompetentes. Cuando hablamos de linfocitos inmunocompetentes es porque ya ellos pueden diferenciar, pueden reconocer al antígeno. Y recuerden ustedes que los linfocitos T, por ejemplo, es justamente en el timo donde ellas se hacen inmunocompetentes.
y ahí son escogidas inclusive, ¿no es cierto?, dentro de las células que no reconocen, o sea, deben reconocer solamente a los antígenos extraños, no al antígeno propio, porque ahí hay linfocitos que pueden atacar, ¿no es cierto?, a las moléculas propias del individuo. Y justamente ahí se hace el tamizaje, ¿no?, en la corteza del timo, ¿no es cierto?, se hace el tamizaje para llegar a tener solamente células que puedan reconocer los antígenos extraños. ¿Ok? Entonces, los linfocitos están en la sangre, ¿no es cierto?, pero también pueden llegar a los tejidos linfáticos. ¿Ok? Entonces van a los tejidos linfáticos para responder ante la presencia del antígeno, se replican, se reproducen dentro de esos órganos linfáticos, ¿no es cierto? Y si se trata de linfocitos B, se van a diferenciar a células plasmáticas. ¿Ok? Entonces todo eso sucede, ¿no es cierto?, en los órganos linfoides o órganos linfáticos, tejido linfático, ¿no?, que pueden ser ya los órganos encapsulados, ¿no es cierto?, o los que están en forma libre, podríamos decir, en las mucosas. ¿Ok? Entonces, son los linfocitos. Miren aquí, miren cómo este linfocito también se ve como un núcleo arriñonado, ¿no es cierto? Por eso les decía que hay que tener mucho cuidado. Algunos alumnos se pueden confundir, ¿no es cierto?, cuando ven en la sangre una célula así con un núcleo arriñonado, pueden pensar que esto es un monocito, pero hay que ver el tamaño. El monocito es más pequeño, ¿no es cierto? El monocito es mucho más grande y el linfocito es mucho más pequeño. ¿Ok? Bien, ven aquí justamente lo que les decía, ¿no es cierto? ¿Ok? Este es un linfocito pequeño y este es un linfocito grande. ¿Cuál es la semejanza? El núcleo. El núcleo ocupa la mayor parte del citoplasma. Fíjense que aquí hay solamente un pedacito de citoplasma, igual que acá, mientras que si regresamos a los monocitos, miren ustedes, ¿no? Miren la cantidad de citoplasma que presentan. Entonces, por eso es que lo vamos a reconocer. Vamos a diferenciarlo justamente por la cantidad de citoplasma. A veces no nos sirve mucho ni el núcleo siquiera, porque miren aquí, ¿no? ¿Ok? Bien, en esta tablita podemos ver el porcentaje de linfocitos T y de linfocitos B que se encuentran en los diferentes órganos donde encontramos linfocitos. Por ejemplo, en el timo, ¿no? En el timo el 100% son linfocitos T, ¿cierto? Porque recuerden que es ahí donde estos linfocitos son los que se van a capacitar, se van a hacer inmunocompetentes. Luego tenemos en la médula ósea, ¿no? En la médula ósea el 10% son linfocitos T y el 90% son los linfocitos B. B, recuerden, viene de bursa, ¿no? T viene de timo y B viene de bursa, porque la primera vez que fueron vistos estos linfocitos fue en la bursa, que es un órgano que tienen las aves, ¿ok? Pero en el caso del humano, ¿no es cierto?, y de los mamíferos, definitivamente, se forma en la médula ósea, ¿no es cierto? Estos glóbulos no solamente se forman, sino también se diferencian. Lo mismo, en cambio acá, los linfocitos T se forman en la médula ósea, pero se van, ¿no es cierto?, al timo para poder ser capacitados. El vaso, 45% son linfocitos T. Recuerden que aquí los encontramos en la vaina, ¿se acuerdan? La vaina de la arteriola central, ¿recuerdan? Ahí, en esa vaina periarteriolar, como se denomina, ¿ok? Ahí encontramos los linfocitos T. Y 55% son linfocitos B, que lo vamos a encontrar en el resto del nódulo linfoide, de la sustancia blanca, ¿no? Tanto en la corteza o manto y en la parte del centro germinal, ¿ok? En los nódulos linfáticos igual, 60% son T, ¿no es cierto? Sobre todo en los nódulos linfáticos, como en el caso, por ejemplo, del ganglio linfático, lo vamos a encontrar en la paracorteza, ¿no? Y el resto, ¿no?, son linfocitos B, el 40%. Y en la sangre, el 70% son linfocitos T y el 20% son linfocitos B, ¿no? T, 70% y B, el 30%.
Ahora, hay algunos autores que dicen que morfológicamente se pueden diferenciar por el número de microvellos que se puede ver cuando uno hace la microscopía electrónica de barrido, ¿no? Pero eso tampoco es tan cierto, no, mejor dicho, no es tan seguro. Bien, entonces aquí tenemos los linfocitos, ¿ok? Estos son los linfocitos que se van a diferenciar en diferentes poblaciones. Los linfocitos B, ¿no es cierto? ¿Ok? Que luego de madurar, de diferenciarse, se convierten en células plasmáticas, que son las células que van a producir los anticuerpos, y por eso se dice que estos linfocitos B tienen que ver con la respuesta humoral por la producción de anticuerpos, por las células plasmáticas. Mientras que los linfocitos T, ¿ok?, son las que van a coordinar la respuesta celular, ¿ok?, la respuesta celular. Y aquí vamos a encontrar una población. Los linfocitos TH, que son los helper, ¿no es cierto?, los auxiliares, los linfocitos citotóxicos, ¿no?, y los linfocitos supresores o reguladores. Pero además tenemos otra población especial que son los linfocitos llamados natural killer, que están en la primera línea de defensa de nuestro organismo. ¿Ok? Natural killer. Veamos algunos detalles de algunos linfocitos. Por ejemplo, los natural killer. Fíjense eso, cuando yo hablaba de los microvellos, ¿recuerdan? Estos son los microvellos. Pero la única forma certera de reconocer frente a qué tipo de linfocito estamos es a través de la inmunoperoxidasa, o sea, hacer pruebas inmunológicas para reconocer los marcadores citoplasmáticos, ¿no? Se van a encontrar en la membrana citoplasmática. Entonces, estos natural killer, ¿no es cierto?, son las células que están programadas principalmente para destruir a las células infectadas por virus y a las células tumorales. Miden aproximadamente, ¿sí?, 15, miren, esto es micrómetros, no es milímetros, ¿no? 15 micrómetros. Parece que a la hora de poner las siglas ha habido problemas acá. Entonces acá es micrómetros de diámetro. Su núcleo es arriñonado, como lo hemos visto en algunas imágenes, ¿ok? Y también se les llama linfocitos granulares grandes, ¿no?, porque presentan un poquito de gránulos más notorios dentro de su citoplasma. ¿Cuál es el marcador específico de estos natural killer? Son el CD16, el CD56 y el CD94, ¿no? Entonces, estos son los marcadores específicos para los natural killer. Como ven acá, miren, atacando esos natural killer a esta célula que la reconoce como normal, como célula del cuerpo, por lo tanto no la agrede, ¿no es cierto? Y esta de aquí que reconoce a esta célula como una célula infectada y entonces no la rechaza y la agrede, ¿no? Le comienza a mandar moléculas que van a perforar su citoplasma, ¿no es cierto?, y van a destruir a la célula infectada, ¿ok?, o a la célula tumoral. Ahora, en el caso de los linfocitos B, que es la otra población que tiene estos linfocitos, ¿no es cierto?, sabemos que ellas se originan en la médula ósea, pero que luego atraviesan el endotelio justamente de los capilares, ¿no?, y salen por los sinusoides en el caso de la médula ósea, y ellas son las que al convertirse en células plasmáticas van a producir justamente los anticuerpos, ¿ok? Entonces, en la sangre, cuando están maduros, expresan inmunoglobulina M, inmunoglobulina D y moléculas del complejo, ¿no?, de histocompatibilidad mayor de tipo 2 en su superficie, ¿ok? También vamos a tener marcadores como el CD9, CD19, CD20 y CD24. Estos son los marcadores. Justamente ahora vamos a ver cómo es que podemos diferenciarlo, ¿ok? ¿Sí? Miren, células plasmáticas o plasmocitos serían el resultado final, ¿no es cierto? Miren, cuando están inmaduros, estos glóbulos blancos o linfocitos B van a tener estos marcadores en su citoplasma: CD45, CD19, CD40, inmunoglobulina M, ¿no?, y este antígeno de histocompatibilidad de clase 2. ¿Ok? Mientras que cuando ya están maduras, podríamos decir así,
vamos a encontrar que tienen CD45, CD19, CD40, pero aumenta una inmunoglobulina, que es la D, y también aumenta un marcador de superficie, que es la CD21, ¿no? Y tiene lo demás igual que las células inmaduras, ¿ok? Entonces, este es el linfocito B, ¿no? Y este es el inmaduro y este es de aquí es el maduro. Fíjense ustedes, entonces pasa por varios estadios para llegar a madurar completamente este linfocito B, ¿no es cierto? Y eso normalmente a veces ocurre, ¿no? En los nódulos linfoides, en los centros germinales de los nódulos linfoides, ¿ok? Veamos ahora los linfocitos T. Los linfocitos T, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener varias poblaciones de linfocitos T, como les dije, los linfocitos T, helper, ¿no? O auxiliares, los T supresores y los T reguladores, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces va a depender en qué momento de la respuesta inmunológica ellas van a actuar de forma diferente. Por ejemplo, el T helper, ¿no es cierto? Es esta célula que se pone en contacto con el macrófago, que es el presentador de antígeno, ¿ok? Y eso, ¿ok? Hace que ella pueda luego comunicarle a los otros linfocitos, ¿no es cierto?, de la presencia de ese antígeno. Si se trata de bacterias, ¿no?, se lo comunicará prácticamente a los linfocitos B. Si se trata de una célula infectada por virus, se lo comunicará a un linfocito B. Pero si es que se trata, ¿no es cierto?, de una bacteria, entonces reaccionan los linfocitos B y luego se transforman en células plasmáticas que van a producir los anticuerpos, ¿ok? En el caso de la activación, justamente, miren, aquí estamos viendo un proceso de activación de los linfocitos T. Aquí tenemos el T helper, ¿no es cierto?, que se ha puesto en contacto con esta célula que está infectada por el virus, y aquí en este caso, miren ustedes aquí, ¿ok? Y luego, entonces, el linfocito T killer, ¿no es cierto?, va a producir sustancias que van a destruir justamente a esa célula infectada por la presencia de ese virus. ¿Ok? Entonces, todos los linfocitos T, si bien es cierto, son producidas en la médula ósea, completan su maduración en el timo. ¿Ok? Son las células principales del sistema de la respuesta inmune celular. ¿Sí? ¿Ok? O tumoral también se le llama. ¿Ok? Tienen una vida media bastante prolongada, participan en la inmunidad mediada por células, y hay una subclasificación de acuerdo a si tienen CD4, son los helper, y las CD8, que son las citotóxicas, ¿no? ¿Ok? Entonces, también hay una población especial que se llama gamma delta. Ahora vamos a ver. Miren aquí, por ejemplo, esta es una inmunoperoxidasa, una prueba inmunológica para reconocer justamente la presencia de estos linfocitos B. Estos son los CD4, que serán los helper, y los CD8, que son justamente los citotóxicos, que son estos, ¿no? Es que acá. Miren, hay en menor cantidad en esta lámina, y aquí hay más de los CD4. Entonces, esos son los linfocitos T. Ahora, estos helper, ¿no es cierto?, o CD4, como también se les reconoce, ¿ok?, o cooperadores, ¿no?, es el otro nombre, ellos son los que van a inducir la respuesta inmunológica. Ya les decía yo, frente a qué tipo de antígeno hará que funcione el celular, el sistema inmunológico celular o el sistema inmunológico humoral, ¿no es cierto? Los T reguladores, también llamados supresores, van a suprimir la reacción inmunológica, ¿no? ¿Ok? O al revés, o lo va a activar, ¿ok? Los linfocitos T gamma delta son los que vamos a encontrar en las mucosas de los órganos, tanto en el sistema digestivo como en el sistema respiratorio, ¿ok? Ellas van a desarrollarse en el timo, o sea, van a capacitarse en el timo, pero de ahí migran a los tejidos epiteliales, lo vamos a encontrar en la piel, en la mucosa bucal, en el intestino, en la vagina, etc. Estos linfocitos que se encuentran acá, ¿no es cierto? ¿Ok? Son los linfocitos llamados gamma delta, ¿no es cierto? Porque están marcados con esos marcadores, ¿ok? Bien, entonces, una vez que la célula, el linfocito B,
¿no es cierto?, se ha puesto en contacto con el antígeno, y si tiene que ver con la inmunidad humoral, esta célula, el linfocito B, se transforma, ¿no? El linfocito B se transforma en célula plasmática. Esa célula plasmática, cuando lo vemos al microscopio de luz, en el tejido, ¿no es cierto?, es así, como ustedes están observando acá. Núcleo excéntrico, ¿no?, cuya cromatina tiene una disposición bastante especial. Cuando se ven los tejidos, sobre todo, se nota esa disposición a manera de los números de un reloj, o también, como le llaman algunos, a manera de los ejes de una rueda de carreta. Así lo describen algunos histólogos, ¿ok? Pero el citoplasma es basófilo y tiene una zona bastante más clara donde encontramos el aparato de Golgi. ¿Ok? Esta zona más clara que ustedes observan acá, que lo estoy marcando con el puntero, cuando son coloreados, ¿no?, con los colorantes para la sangre, ¿ok?, se ven así más claritos, ¿ok? Esa célula, vista al microscopio electrónico de transmisión, podemos ver, miren ustedes, una célula rica en retículo endoplasmático rugoso, con abundante citoplasma, todo lo contrario, ¿no?, cuando era linfocito B. ¿Se acuerdan que tenía poquito citoplasma? Aquí no. Aquí aumenta el citoplasma, por lo tanto aumentan las organelas y principalmente el sistema de membranas, ¿no?, que es donde se va a sintetizar los anticuerpos o inmunoglobulinas. Entonces, con esto terminamos de hablar de la sangre, del tejido sanguíneo. Hemos hablado de las células que encontramos en los frotices sanguíneos, ¿no es cierto? Y miren, en este cuadro, es un cuadro donde tenemos la fotografía de diferentes formas, cómo se pueden ver cada uno de estas células vistas en la sangre. Todos estos son neutrófilos que son segmentados, miren cómo se puede observar. El número de lóbulos es variable, ya les dije, de 2 a 5. El neutrófilo encallado, también llamado neutrófilo en banda o abastonado, miren todos los nombres, en banda, encallado, ¿no? Es que son los neutrófilos un poco inmaduros, podríamos decir así, un paso antes de ser segmentado, se puede ver así, como ustedes pueden observar acá, ¿no? Miren, ¿ok? Miren las diferentes formas que se puede ver, ¿sí? Pero aquí lo importante es mirar el citoplasma de la célula. El linfocito, también igual, miren, unos que son más grandes y otros que son más pequeños, pero el tamaño de la célula es la que manda aquí y la cantidad de citoplasma. Miren, en cambio los monocitos, miren cómo se ven los monocitos, son las células más grandes, más grandes, abundante citoplasma. Miren que no solamente el núcleo es arriñonado, miren la forma de los núcleos que se presentan en estas imágenes. Luego tenemos los eosinófilos, miren ustedes aquí, ¿no es cierto? Estas células también son de mayor tamaño comparado con los neutrófilos, ¿ok? Miren, mayor tamaño, los gránulos muy eosinófilos, pero siempre el núcleo es bilobulado, Y entre las más pequeñitas, casi un poquito más grande que los linfocitos, ¿ok?, encontramos los basófilos, ¿no? Miren ustedes, la cantidad de gránulos en el citoplasma puede variar, ¿no es cierto?, pero esas son las fotografías que corresponden a los basófilos. Siempre comparen el tamaño, la forma del núcleo, la cantidad de citoplasma, etcétera, para poder reconocerlo. Y nunca se olviden que esto no lo vemos en un corte histológico, lo vemos en un frotis sanguíneo, ¿ok? Si bien es cierto, no deberíamos hablar de megacariocito en tejido sanguíneo porque el megacariocito, recuerden ustedes, no está en el tejido sanguíneo. El megacariocito lo encontramos en la médula ósea, pero es la célula que da origen a las plaquetas, que es justamente lo que vamos a ver ahora, lo que están en la sangre, ¿ok? En la sangre encontramos las plaquetas. Entonces, estos megacariocitos, ¿no es cierto?, es casi siempre cuando ya están maduros, están cerca de los sinusoides. Recuerden que los sinusoides son estos vasos capilares que hay en la médula ósea, que son capilares discontinuos, ¿no? Ya sea porque las células endoteliales están perforadas y están espaciadas entre ellas, con la membrana basal prácticamente fragmentada, ¿ok? Entonces, son células que resultan de la
endomitosis. ¿Qué significa endomitosis? Significa que estas células han hecho mitosis, pero una mitosis incompleta. Entonces se dice que hacen 7 endomitosis prácticamente sin citocinesis, es decir, no se divide el citoplasma de la célula, y sin, ¿no?, cariocinesis. ¿Ok? Entonces no hay división tampoco del núcleo, por lo tanto, este núcleo no es un solo núcleo, sino son varios núcleos que se mantienen así unidos, por eso se ve como medio lobulado el núcleo, ¿no es cierto? Y un citoplasma gigantesco. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la razón de que haya endomitosis, ¿no es cierto? Y no haya una verdadera división celular en este caso. Porque en realidad el tamaño del megacariocito es muy importante para que ella pueda producir las plaquetas. Fíjense ustedes cómo ella proyecta su citoplasma hacia los espacios del sinusoide. Este es el sinusoide, miren. Aquí están las células endoteliales, estas serían las células endoteliales, y por los espacios que hay entre las células epiteliales, en este caso el endotelio, y mandan sus prolongaciones citoplasmáticas, y luego cuando ya están prácticamente maduras se van separando fragmentos pequeños que van a llegar a ser las plaquetas. ¿Ok? Las plaquetas o trombocitos que tienen también una estructura bastante particular. Ahora, si nosotros miramos los megacariocitos al microscopio electrónico de transmisión, es esta célula, miren, el megacariocito. Acá está el núcleo, la zona del núcleo, que ya les he dicho cómo se origina y da la impresión que es gigante y lobulado, pero es un solo núcleo resultante de la endomitosis sin cariocinesis, no hay división del núcleo. ¿Ok? Entonces, el citoplasma es abundante, como pueden ver aquí, y esta zona, ¿no es cierto?, que ustedes están observando acá, ¿no?, donde van a estar la zona de demarcación. Fíjense ustedes, esta es la zona de demarcación. Es de aquí donde va a comenzar a fragmentarse. Cuando se unen todos estos espacios, va a fragmentarse y salir la plaqueta. Miren aquí a mayor aumento. Miren, ¿ok? Entonces, miren ustedes cómo esta zona que está abierta, podríamos decir así, se va a unir con esa de acá y finalmente va a terminar separándose este pedazo de citoplasma del todo el megacariocito. ¿Okay? Entonces, hasta aquí es la presencia de un megacariocito. Toda esta zona de demarcación está en la periferia, ¿no es cierto? Y miren ustedes, son fragmentos que salen con glucógeno, con mitocondrias, con peroxisomas y con gránulos, que vamos a verlo dentro de un momentito. ¿Ok? Bien, aquí tenemos las plaquetas, así se ven, miren, así se ven las plaquetas en un frotis sanguíneo. ¿Ven? Con una parte muy basófila y con una parte bastante clara, que vamos a tratar de ver de qué se trata, ¿no? Esta zona. O sea, tiene zonas. Las plaquetas tienen zonas donde están dispuestas justamente las diferentes partes de esta plaqueta, ¿no? O trombocito. Fíjense acá, en este esquema, ¿no es cierto?, ¿qué podemos observar? Observamos esta zona superficial, ¿no es cierto?, donde vamos a encontrar la membrana citoplasmática rica en un glucocálix bastante importante para poder ser la zona de reconocimiento, ¿no? Debajo de ella encontramos la parte de la corteza, donde vamos a tener un sistema tubular denso, tienen microtúbulos que van de 8 a más microtúbulos, ¿no? Luego tenemos organelas, en la parte de las organelas, ¿no? O las mitocondrias, encontramos los peroxisomas, ¿sí? Y los gránulos. Entonces, en la zona de las organelas encontramos justamente los gránulos que son los alfa, delta y lambda, que vamos a ver después que tienen diferentes contenidos, ¿ok? Y luego tenemos esta zona membranosa, ¿no? Unas membranas que se abren a la superficie de la plaqueta, ¿ok? Y otras que van a tener un sistema más denso. Ese es el sistema tubular denso que vamos a encontrar dentro del citoplasma y que no se abren hacia la superficie de la plaqueta. ¿Ok? Entonces, esa más o menos es la estructura que tienen estas plaquetas. Miremoslo acá mejor. Miren aquí al microscopio electrónico de transmisión, esto es una plaqueta. Miren
como se ve, un disco, ¿no? Que tiene estos gránulos. Estos son los gránulos alfa, que son los más grandes. ¿Ok? Acá se ve el sistema de canal abierto que se abre hacia la superficie del citoplasma de la célula. Estos son los gránulos gamma, ¿no? ¿Ok? Esos de acá, que son los medianos, y los más pequeñitos van a ser los gránulos delta, que aquí están, no se ven muy bien. Acá se ven microtúbulos, miren, estos ven cómo se ven como si fuesen vacíos, ¿no? Unos circulitos vacíos. Estos son los microtúbulos cortados transversalmente. Acá se ven unas mitocondrias de glucógeno como parte del sistema de almacenamiento de energía, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí, ¿sí? Veamos ahora en este esquema para poder entender más. Entonces, todo es de la zona periférica, donde dijimos habría la membrana plasmática con el glucocáliz, esa es la zona periférica. Luego viene la zona estructural, donde vamos a encontrar los gránulos, ¿no es cierto? ¿Qué estoy hablando? Los microtúbulos. Y en la zona estructural también podemos encontrar debajo de la membrana citoplasmática, encontramos actina y miosina. Esta actina, recuerden ustedes, y la miosina son proteínas, ¿no? Recuerden que es parte del citoesqueleto la actina, pero la miosina es parte de las proteínas motoras. Entonces ya tienen que ver mucho con el cambio de forma de estas plaquetas durante la coagulación, cuando se forman, cuando se adhieren, cuando se juntan estas plaquetas para formar los trombos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces aquí está la miosina y la actina. Luego tenemos la zona de los orgánulos, donde dijimos que estaban las mitocondrias, los peroxisomas y los gránulos, ¿no? Que son los gránulos lambda, que son estos chiquititos, luego los gránulos delta, que son los medianitos, y los gránulos alfa, que son estos gigantescos que están aquí observándose. Y luego la zona de las membranas, el sistema de membranas que está formando los canalículos abiertos y los canalículos densos, que son estos que no se abren hacia la superficie de la plaqueta. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué tienen cada uno? ¿Qué contienen cada uno de estos gránulos? En el caso de los gránulos alfa, que hemos visto que son los más grandes, de 300 nanómetros a los 500 nanómetros de diámetro, ¿ok? Nanómetros, ¿ah? O sea, 1000 veces más pequeños que los micrómetros, recuerden, ¿ok? Son los más abundantes y contienen fibrinógeno, ¿no? Que luego se va a convertir en fibrina en el momento de formar el coágulo. Factores de coagulación, ¿no? Vamos a encontrar el plasminógeno, inhibidor, activador del plasminógeno, ¿ok? Para evitar justamente que se haga el coágulo, y factores de crecimiento derivados de plaquetas. Esos son los principales componentes que vamos a encontrar en estos gránulos alfa. Luego los gránulos delta, que son los más pequeños, aquí vamos a encontrar específicamente ADP, adenosín difosfato, ATP, adenosín trifosfato, pero también podemos encontrar serotonina, histamina. Recuerden que estos son los que tienen que ver con la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Recuerden que la histamina aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿ok? Específicamente de los capilares, y también facilitan la adhesión de las plaquetas, ¿no? La adhesión, que las plaquetas se vean unidas, que se junten para formar justamente los coágulos, ¿no? Y también la vasoconstricción, que tiene que ver justamente con esta histamina, ¿ok? Luego los gránulos lambda, que son los más pequeñitos, que son similares a los lisosomas, ¿okay? Aquí es como si fuesen los gránulos primarios de las otras células que hemos visto anteriormente, que van a tener enzimas hidrolíticas ácidas principalmente, ¿ok? Entonces, estos gránulos lambda tienen una función importante porque una vez que ya se dio la coagulación, ¿no es cierto?, para la digestión del trombo, ¿ok?, del coágulo, van a intervenir justamente estas y para hacer lo que se llama la reparación vascular. ¿Ok? Entonces serían los gránulos que vamos a encontrar en las plaquetas, de ahí tan importante, ¿no es cierto? No son células, ¿no? Son fragmentos celulares provenientes del megacariocito que está en la médula ósea. ¿Ok? Y para terminar este capítulo, ¿ok?, esta parte del tejido sanguíneo, vamos a repasar rápidamente la médula ósea. Recuerden que la médula ósea es el lugar donde se lleva a cabo, ¿no?, la hematopoiesis,
¿no? La linfopoiesis, la granulopoiesis, o sea, toda la formación de los glóbulos rojos y de los glóbulos blancos que hay en la sangre. Todas las células de la sangre, ¿no es cierto?, se van a formar acá. Recuerden que la sangre es de origen monofilético, es decir, de una sola célula, ¿no?, va a provenir todas las células que encontramos en la sangre. Pero vamos a ver la estructura histológica de la médula ósea. ¿Dónde encontramos la médula ósea? ¿Recuerdan? Lo encontramos justamente en las cavidades que se forman en el hueso esponjoso. ¿Ok? Entonces, esto que vemos acá es parte de las trabéculas del hueso, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí encontramos estas células que son las células estromales que están tapizando hacia la parte interna del vaso sanguíneo, ¿no? Aquí tenemos la luz de los sinusoides. Recuerden que los sinusoides son los capilares que encontramos, que son bastante amplios en la médula ósea, tapizada por estas células endoteliales que aquí se ven de color verde, ¿ok? No nos olvidemos que va a estar muy irrigada, ¿no? Tenemos arterias nutricias, ¿ok? Vamos a encontrar venas también, ¿no? Pero vamos a encontrar otras células, ¿no es cierto? En la parte de la médula ósea vamos a encontrar grupos de células de glóbulos blancos diferenciándose, ¿no es cierto?, que vamos a reconocer, ¿no es cierto?, a dos líneas, ¿no? La línea eritroide, que sería esta que está formando los glóbulos rojos, y la línea mieloide, que es la que va a formar justamente los glóbulos blancos, los diferentes tipos de glóbulos blancos. Entonces, acá, dentro de la línea mieloide, principalmente encontraremos los granulocitos en desarrollo, ¿ok?, que generalmente lo vamos a encontrar muy cerca a los sinusoides venosos, ¿ok? Entonces, salen por diapedesis hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Entran a la luz del sinusoide por diapedesis. En el caso de los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, que es la estirpe eritroide, ¿ok? Miren ustedes acá esta estirpe eritroide. Vamos a encontrar los glóbulos rojos en diferentes estadios, ¿no? Una vez que ya pierden el núcleo, están listos para salir también a través de las células endoteliales que están tapizando los sinusoides al sinusoide para que vaya al torrente sanguíneo. Otra cosa que vamos a encontrar acá son los megacariocitos, que son estas células que acabamos de estudiar, que son las que van a formar las plaquetas, ¿ok? También se van a localizar en la parte externa de los sinusoides venosos. Y ven ustedes, habíamos visto cómo mandaban esos pseudópodos para que puedan fragmentarse y desprenderse las plaquetas. También vamos a encontrar macrófagos, ¿ok?, que se van a encargar justamente, ¿no es cierto?, de eliminar a las células que no cumplen con las características necesarias, ¿ok?, para que puedan salir por el torrente sanguíneo, ¿no? Lo vamos a encontrar cerca de las células eritroides, porque recuerden que estas son las que van a fagocitar los núcleos, ¿no?, que se van a extruir, podríamos decir así, de las células. Porque recuerden que los eritrocitos ortocromáticos son las células que llegan con núcleo y luego lo expulsan para eliminarlos y ser fagocitados, ¿no?, para convertirse en los reticulocitos, que ya son células que tienen solamente hemoglobina y algunos ribosomas, ¿no? ¿Ok? Ahora, también hay células estromales. ¿A qué le llamamos células estromales? A esas células que prácticamente son modificaciones de los fibroblastos, ¿ok?, pero que forman parte del estroma y van a formar parte de la matriz extracelular, ¿ok? Tienen ramificaciones, como ustedes pueden observar, están debajo de las células endoteliales y se extienden en el tejido hematopoyético. Todo el resto, ¿no es cierto?, va a estar ocupado por estas células estromales. Ellas van a mandar moléculas reguladoras hematopoyéticas, ¿no es cierto?, que van a inducir justamente que se formen las colonias diferentes que hay, tanto de glóbulos rojos como de glóbulos blancos, sobre todo de los glóbulos blancos, ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosa más encontramos en la parte del parénquima de las células, de la médula ósea? Vamos a encontrar los adipocitos, ¿no?, que van a formar parte del tejido
llamado, porque en la médula encontramos médula ósea roja y médula ósea amarilla, ¿no es cierto? Y conforme vayamos aumentando de edad, la médula ósea roja es reemplazada por la médula ósea amarilla. Entonces hay una cantidad, es decir, hay una proporción adecuada y normal de médula ósea médula roja frente a la médula ósea amarilla. Eso depende de la edad. Imagínense ustedes que encontramos a una persona joven donde predomina la médula ósea amarilla, ¿ok? Entonces podemos decir que eso no es una médula ósea normal, ¿ok? ¿Sí? Entonces hay que pensar que hay una patología. Entonces, a medida que vamos avanzando en edad, va a aumentar la médula ósea amarilla, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí vemos, miren, ya esto es un corte histológico, ¿no? Este es un corte histológico, no es un frotis, porque también se puede tomar un aspirado de médula ósea, ¿no es cierto? Y se puede hacer un extendido de la médula ósea y colorearlo, como lo coloreamos la sangre, ¿no? Que generalmente se hace cuando se sospecha algún problema en la médula ósea, ¿ok? En la formación de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Cuando se sospecha alguna anomalía, entonces se toma la muestra, ¿no? Con un aspirado del hueso, se mete al hueso, principalmente a los huesos ilíacos, que es un hueso más fácil de perforar, ¿no es cierto?, para tomar. Y esto es lo que se ve, ¿no es cierto? Eso es en un corte histológico. Miren ustedes, aquí se ve, todo esto es la médula ósea roja y aquí los adipocitos que forman parte de esa médula ósea amarilla. ¿Qué cosa es lo que vemos acá? La serie blanca, que es esta de acá. Miren, toda esta de acá se ve más citoplasma que núcleo. Pero en esta que vemos más núcleo que citoplasma es la serie roja, la serie eritroide, ¿ok? Entonces, por eso podemos reconocer la serie blanca de la serie roja. Cuando vemos el grupo de células donde hay mayor cantidad de citoplasma que núcleo, estamos frente a la serie blanca. Y cuando estamos frente a células donde el núcleo predomina frente al citoplasma, como en este caso, estamos hablando justamente de la serie roja, ¿no? Luego aquí están los megacariocitos, ¿no? Estos son megacariocitos, ¿no? La serie plaquetaria, los adipocitos, los sinusoides. ¿Dónde están aquí los sinusoides? Acá, miren acá, esta parte media clarita que vemos acá es un sinusoide. Por acá hay otro sinusoide, miren, acá también se ve otro sinusoide. ¿Ok? Esta es una tinción, es un corte histológico, ¿no? Teñido con hematoxilina eosina. Esta es línea eritroide, línea blanca, ¿no es cierto? Aquí, miren, esta es línea blanca, miren, eritroide, blanca, ¿ok? Fácil de reconocer, es un corte bastante delgado, entonces se puede reconocer fácilmente, pero cuando el corte es grueso, entonces ya se nos complica un poco el reconocimiento de las células. Lo que sí se nota claramente es el megacariocito, ¿no? El megacariocito es fácil de reconocerlo porque es una célula grande, de gran tamaño, ¿no? Bien, vamos a recordar. No quiero hacer hincapié en cada uno de los pasos, vamos a ver en líneas generales cómo es la hematopoiesis. Recuerden ustedes, ¿no?, que para que se lleve a cabo la hematopoiesis, ¿no es cierto?, necesitamos de moléculas, ¿no es cierto?, señalizadoras para que esta célula, llamada la célula madre hematopoyética, esta de aquí, ¿no es cierto?, pues eso dice que ella da origen a todas las células que forman parte de la sangre, ¿ok?, comience a hacer la diferenciación, ¿no? Va a activar algunos genes para que se diferencien en los diferentes tipos de células, ¿no? Porque recuerden, para que se pueda diferenciar en A o B o C, ¿no es cierto?, tiene que recibir una señal que le diga, oye, ahora te diferencias de forma de A o de B o de C, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, en el caso de los glóbulos rojos, también hay una acción hormonal, recuerden, la eritropoyetina, ¿no es cierto? Y también algunas interleuquinas que van a permitir que se haga la hematopoiesis, ¿ok? Entonces, miren, acá, la primera célula que resulta aquí, ¿no es cierto? Aquí hay dos células,
dos células, la célula madre mieloide y la célula madre linfoide. Linfoide y mieloide. Como su nombre lo indica, la linfoide va a permitir que se diferencien los linfocitos. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, la célula madre linfoide, que luego tenemos el precursor del linfocito T, el precursor del linfocito B, ¿no es cierto? Luego estas se diferencian en linfocitos T, que luego irán al timo para capacitarse. Luego tenemos acá el linfocito B, que termina de madurar, ¿no es cierto?, aquí en la misma médula ósea, y que luego pasa a los órganos linfoides para convertirse en célula plasmática, ¿ok? Aunque también en la médula ósea pueden haber también células plasmáticas, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto, miren ustedes, todo esto sucede en la médula ósea. Todo esto sucede en la médula ósea, ¿ok? Entonces, no se olviden eso, todo a partir de esta única célula, que es la célula madre, ¿no es cierto?, hematopoyética. Luego, miren, la célula mieloide. La célula mieloide va a dar origen a precursores, ¿no?, que son estas células que ustedes observan acá. Aquí tenemos la unidad formadora de granulocitos y macrófagos, ¿sí? Entonces, por acá están los granulocitos, ya sean los granulocitos que van a diferenciarse a eosinófilos o basófilos o neutrófilos, ¿ok? Y los que van a dar origen a los macrófagos. Miren aquí, acá, monocito. Por supuesto, esta unidad formadora de macrófago formará el monoblasto. Recuerden que la célula más joven se llama blasto. Monoblasto, después dará el monocito, luego tendremos el monocito y finalmente el macrófago, ¿no es cierto? ¿Ok? Macrófago, recuerden que también hay en la médula ósea, ¿sí? Entonces la célula madura. Entonces luego tenemos aquí que se va a transformar en melanoblasto, ¿ok? Luego el promelocito, luego el mielocito y luego el metamielocito. Y aquí tenemos el neutrófilo, ¿ok? Entonces acá la diferenciación del neutrófilo, acá están los granulocitos, miren ustedes. ¿Y qué es lo que sucede durante esta maduración? El tamaño prácticamente se disminuye, pero muy poco. Pero lo que sí es notorio en todos los granulocitos es la síntesis justamente de los gránulos de secreción, ¿ok? Entonces, mientras que el núcleo está activo, se comienzan a sintetizar, ¿no es cierto?, los gránulos. O sea, se supone que son las moléculas que están dentro de los gránulos. Luego finalmente se forman los gránulos, ¿no es cierto? Y este metameliocito que puede salir ya al torrente sanguíneo, ¿no? Y luego este neutrófilo abasonado y luego el neutrófilo maduro que sale justamente, que vamos a encontrar en la sangre, ¿no es cierto? Acá la unidad formadora de los eosinófilos, la unidad formadora de los basófilos, de la misma manera, ¿no es cierto? Los gránulos que ellos secretan, ¿ok?, va a ir aumentando hasta convertirse, ¿no es cierto?, en un eosinófilo o en un basófilo segmentado, ¿sí? Y como les decía, ¿se acuerdan ustedes que les decía yo que hay una duda si es que este basófilo da origen a los mastocitos o no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero esos gránulos contienen lo mismo, ¿no? Histamina, heparina, ¿ok? Ahora, quiero que vean cuáles son los pasos de maduración de estos granulocitos, ¿no es cierto? Entonces, el mieloblasto, el premielocito, cito ya de la célula madura, el mielocito, ¿no es cierto?, y el metamielocito, y finalmente el granulocito maduro, ¿ok? Esas son las unidades formadoras de los granulocitos, ¿ok? Luego tenemos que de esta misma célula madre mieloide se va a originar esta célula que forma la unidad formadora de colonias de megacariocitos, ¿ok? Los megacariocitos. Entonces tenemos un megacarioblasto, ¿no? Un megacariocito cuando ya está maduro y luego de aquí se fragmentan las plaquetas, ¿ok? Ya hemos visto cómo se forma, ¿no? Aquí, ¿qué sucede? Endomitosis,
endomitosis porque no hay cariocinesis, ni hay tampoco cariocinesis ni citocinesis, ¿no? Entonces se vuelve una célula gigante. Recordemos que las plaquetas no solamente tienen que ver, en este caso, la producción de megacaricitos no solamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con la formación de las plaquetas, ¿no? Tiene que ver con otras funciones del organismo, como es el caso de la homeostasis o el equilibrio entre formación y reabsorción del hueso también, ¿ok? Eso ya lo verán en fisiología. Y luego tenemos la unidad formadora eritroide, que tiene que ver con la formación de los glóbulos rojos. Fíjense qué es lo que pasa durante la maduración de los glóbulos rojos. Fíjense este tamaño de célula que luego forma este proeritroblasto, ¿no? Acá está el progenitor del proeritroblasto. Luego viene el proeritroblasto, donde se ve que la célula aumenta de tamaño, ¿no? Y aquí hay abundante retículo endoplasmático rugoso, ahí encontramos también mitocondrias, etcétera, porque es la célula que va a comenzar a sintetizar la hemoglobina. Entonces, conforme va sintetizando la hemoglobina, va cambiando la constitución del citoplasma. Por ejemplo, este basófilo es porque tiene más ribosomas que hemoglobina. El eritroblasto policromatofílico es porque en algunas zonas hay parches de hemoglobina, en otras hay ribosoma, y entonces vemos ustedes que va cambiando la coloración del citoplasma. Luego viene el ortocromático, donde ya tenemos más hemoglobina que ribosomas. Aquí es donde se expulsa prácticamente el núcleo de la célula, ¿ok? Y finalmente viene el reticulocito, donde encontramos, miren cómo han ido cambiando de tamaño, aquí se va disminuyendo el tamaño. Aquí en reticulocito tenemos algunos ribosomas que forman como una red, pues se llama reticulocitos, pero solamente se ve cuando se hace la coloración con verde malaquita. No se ve con el Giemsa ni con el Bright, por si acaso. Y finalmente el hematíe maduro, que es este disco bicóncavo que nosotros hemos visto al inicio de nuestra clase. ¿Ok? Entonces, eso sería parte de la hematopoiesis, ¿no? Cómo se forman las diferentes células en la maduración, todas a partir de una sola célula.